Ok, pues en esta hora no pudimos tener nuestra clase el día de hoy, 4:30 como lo habíamos planeado, pero por eso decidí hacer esta grabación, por los problemas que estuvimos teniendo con el internet. Entonces vamos a tener, después de la introducción que tuvimos la semana pasada, nuestra primera clase ya en esencia acerca de la introducción a la teología cristiana. Y vamos a recordar entonces qué es lo que mencionamos la semana pasada, que es la teología cristiana. Y dimos una definición que la tarea era que ustedes aprendieran y la definición era una reflexión, la teología cristiana es una reflexión en la escritura que se alimenta y a la vez produce comunión, oración y adoración, con la resurrección de Jesús en el centro de todo. Eso es la teología cristiana. Entonces el día de hoy vamos a tener nuestra siguiente clase, que es un nuevo tipo de conocimiento. Esta teología cristiana es, en verdad, un nuevo tipo de conocimiento. Debe ser diferente a la forma en la que el mundo, lejos del pueblo de Dios, conoce a la creación, al mundo mismo como creación. Se conocen a sí mismos y conocen a Dios y debe ser un nuevo tipo de conocimiento en ese sentido. Y ahí nosotros dijimos que vamos a usar nuestra definición acerca de la teología como un mapa. No tanto la ruta, pero sí los puntos que vamos a estar tocando en las siguientes clases. Y vamos a empezar con el final, con tener la resurrección de Jesús en el centro de todo. Entonces, básicamente la mitad de nuestra clase en esta hora va a ser acerca de la resurrección y la otra parte, la conclusión va a ser cómo la resurrección es o nos produce un nuevo tipo de conocimiento. Así que ustedes pueden ver ahí en su pantalla que está la pregunta de diagnóstico. Pueden leerla. Dice, ¿crees que la resurrección es un evento histórico relevante? ¿Y por qué? Entonces, no vas a compartirlo ahorita, no estamos en una clase, pero piensa si para ti crees que la resurrección es un evento histórico relevante. Ahí es muy importante estas dos palabras, histórico, que realmente sucedió, y relevante, que tiene un significado y que aplica a nuestras vidas. Y tienes que ser muy honesto contigo, porque probablemente piensas que pues yo estoy esperando una respuesta y dices, bueno, ya sabemos, sí, claro. Pero tienes que ser muy honesto contigo y pensar en por qué. Y ahora vamos a pensar entonces en la resurrección. Y nuestro primer punto, también van a tener sus notas disponibles, se las envío por el grupo. Y en nuestras notas dice el primer día de la semana. Es nuestro primer punto, porque así es como los evangelios, los 4 evangelios, presentan la resurrección o introducen la resurrección de Jesús, como este evento que sucedió el primer día de la semana. Para Pablo, la resurrección de Jesús es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15. Todo el capítulo está dedicado a defender la resurrección y su importancia. Y tal vez al final de esta clase puedas leer todo el capítulo con ojos nuevos y va a ser muy importante, pero ahorita vamos a ver el versículo 4 al 8. En su resumen del Evangelio, Pablo concluye en el versículo 4 que fue sepultado, Jesús, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces este es el testimonio y la forma en la que Pablo resume el Evangelio. Las buenas noticias acerca de Jesús, él habla acerca de su crucifixión, pero a partir del 4 él hace énfasis en su resurrección y en los testigos que lo vieron vivo. Entonces, de acuerdo con los 4 evangelistas, el primer día de la semana, el tercer día de la crucifixión, Dios levantó corporalmente a Jesús de la muerte, quien apareció corporalmente a sus discípulos y ascendió corporalmente al cielo. Y como pueden notarlo, corporal, en su cuerpo físico y biológico, esa es la palabra importante, corporal. Y bueno, grandes maestros de la Biblia han dedicado décadas de estudio a estudiar las evidencias para la resurrección.
Ahorita solamente vamos a mencionar tres que son la base y de esas se desprenden otras. Luego se tienen que buscar evidencias para comprobar estas mismas evidencias, pero tomando lo que la mayoría de estudiosos toma como cierto y en lo que concuerdan, vamos a ver tres evidencias acerca de la resurrección de Jesús, porque esa es la gran pregunta. Pablo dice en los versículos más adelante, dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. El cristianismo es una farsa, en otras palabras. Todavía están en sus pecados, no hubo ningún efecto sobre el poder que los alejaba de Dios. Y entonces también los que han muerto en Cristo han perecido, no hay esperanza para ellos. Y el 19 del capítulo 15 todavía de 1 de Corintios dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces Pablo toma muy en serio la realidad de la resurrección. Para él, si Jesús no resucitó, todo se viene abajo, todo es una gran farsa. Y somos de los hombres los más dignos de lástima. Pero claramente Pablo no piensa eso, no piensa que somos los más dignos de lástima, al contrario, él sabe que tenemos un mensaje muy especial, muy importante y que puede transformar el mundo, las vidas de las personas y eventualmente el mundo. Porque, como vimos en los versículos anteriores, él mismo fue testigo del Jesús resucitado. Bien, entonces vamos a ver las tres evidencias básicas para creer que la resurrección realmente sucedió. La primera es la tumba vacía. Jesús no fue el primero ni el último autoproclamado Mesías en ser ejecutado por los romanos. Hubo algunos antes. Gamaliel, el profesor Gamaliel en Hechos, cuando están juzgando a Pedro y a Juan, menciona esto. Dice, pues estaba este hombre y este hombre y este hombre. Ellos decían ser alguien, es decir, ellos proclamaban ser el Mesías, murieron y sus seguidores lo abandonaron, pues cuando murió el líder no había más esperanza. Pero solo los seguidores de Jesús afirmaban que había resucitado. Ahora, si el cuerpo de Jesús continuaba en la tumba, esto es parte de la evidencia, solamente un poco de pensamiento lógico. Si el cuerpo de Jesús continuaba en la tumba, tanto los líderes judíos como los romanos pudieron haber dicho, no, miren, aquí está el cuerpo. Y no hubiera sido necesario difundir el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo, como nos relata Mateo en Mateo 28, 11 al 15, la historia de que los soldados son sobornados para que difundan este rumor. Sería un rumor totalmente ilógico y necesario si todavía hubiera un cuerpo. Y los seguidores de Jesús estuvieran hablando... Y si los seguidores de Jesús estuvieran hablando de una resurrección metafórica para decir que Jesús vivía en su memoria o de que su alma seguía con vida, no habrían usado la palabra anástasis, que es resurrección, y es la palabra que ellos usaban, que ellos proclamaban a Cristo y anástasis, la resurrección. Y anástasis literalmente significa ponerse en pie y supone o asume un cuerpo físico. Ellos tenían palabras para fantasmas, pudieron hablar acerca de la psique o del alma de Jesús como sobreviviendo en un sentido como lo decía Platón, pero no era así. Ellos usaron la palabra anástasis. Entonces ellos realmente creían que el cuerpo de Jesús había sido levantado, puesto en pie de nuevo. Anástasis habría sucedido en él. Entonces esa es la primera evidencia, una tumba vacía, no estaba el cuerpo. Segunda evidencia, testigos oculares. Entonces imaginemos, bueno, tal vez alguien más robó el cuerpo, tal vez no fueron sus discípulos, pero alguien lo desapareció, o tal vez su cuerpo se desintegró, o tal vez lo perdieron en una fosa común, como sucedía recurrentemente con los crucificados. La mayoría de ellos eran arrojados a una fosa común. Nosotros sabemos que ese no fue el caso porque José de Arimatea, un hombre respetado y famoso entre los judíos, proveyó de un sepulcro especial, nuevo y preparado para Jesús. Pero asumiendo que eso hubiera sucedido, ¿ok? Tampoco es un buen argumento, porque los discípulos mismos vieron a Jesús, y no solo lo vieron, lo tocaron. Nosotros podemos ver en Lucas 24, que es el gran capítulo de la resurrección para Lucas, cuando en los versículos 36 al 43, Jesús, vamos a leerlo y vemos qué es lo que hace Jesús. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros.
Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Lo habrían pensado, claro. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme o tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, es una frase muy interesante, que ellos no podían creerlo, pero no por otra cosa, sino porque estaban demasiado alegres. Y dice, y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, ya vimos que no había un cuerpo en la tumba, si no, no habría un rumor, si no, rápidamente hubieran podido demostrar que Jesús no resucitó. Era fácil demostrar si el cuerpo seguía ahí. No fue así, nadie lo demostró porque no había un cuerpo. Y luego hubo testigos oculares, y ellos no fueron los únicos. Recuerden que al principio, cuando leímos en 1 Corintios 15, hubo varios. Incluso hubo una ocasión en que había 500 personas y Jesús apareció a las 500 a la vez. Entonces, algo también importante de notar es que las primeras personas en ver a Jesús no fueron los discípulos, no fueron sus seguidores, fueron sus seguidoras, fueron algunas mujeres que habían estado siguiéndolo. Y entonces algunos afirman que las historias se inventaron décadas después para justificar el culto a un hombre muerto. Y no toman en cuenta que si alguien quisiera inventar una historia tan asombrosa, la resurrección ya es, para empezar, algo asombroso. Pablo mismo dice que para los judíos es un escándalo y para los griegos es algo ridículo, es absurdo, es algo demasiado loco. Entonces, la resurrección ya es algo sorprendente, pero si la querías hacer creíble, en ese tiempo no hubieras usado a las mujeres como testigos iniciales. Si querías inventarlo y querías darle fuerza a tu argumento y realmente convencer a las personas, usar a las mujeres como las testigos principales no era buena estrategia. En ese tiempo, las mujeres no eran consideradas confiables como testigos en un juicio. Sin embargo, eso es lo que nos presentan los evangelistas. Entonces, es una evidencia de que probablemente no lo inventaron. Si lo hubieran inventado, tal vez lo habrían inventado diferente. Además, y aunque algunos no creen en el relato de los evangelistas, Pablo en 1 Corintios 15, 4 habla sobre los testigos oculares que continuaban con vida y a los cuales se les podía pedir testimonio. Es lo que leímos. Y 1 Corintios fue escrita máximo 25 años después de la resurrección. Entonces, algunos no creen en los evangelios, lo cual también hay formas de comprobar su veracidad y que son antiguos, porque la mayoría dice, no, bueno, eso se escribió 100, 200 años después y ya estaba mezclado con mitología griega y ya estaba mezclado con otras ideas. Tampoco es un buen argumento, pero aún asumiendo que no aceptaran los evangelios, ya en 1 Corintios, que fue de las primeras cartas que Pablo escribió, y él murió más o menos en el 60 después de Cristo, murió muy pronto, fue poco tiempo el que él estuvo como apóstol, como misionero. Él escribió estas cartas y él ya está asumiendo que hay testigos oculares de la resurrección, incluyéndose a sí mismo, pero él aparte menciona que hay muchos a los cuales ellos les pueden preguntar. Y nuestra tercera evidencia es la iglesia misma. Finalmente, las cartas de Pablo en 1 Corintios 15, 17 al 18 y el testimonio de los mártires en las primeras generaciones de cristianos nos dicen algo. Que los mártires no habrían dado su vida por la memoria de un hombre muerto, y tampoco habrían dado su vida por una mentira inventada. Si no estuvieran 100% seguros por la tumba vacía y los testigos oculares, no habrían estado dispuestos a sufrir todo aquello que sufrieron, no basados en una mentira. Y creo que esto es súper importante. Estos tres argumentos son muy importantes y comprobables históricamente. Nadie puede negar el crecimiento de la iglesia cristiana. Es algo totalmente comprobado que aún estudiosos no cristianos se han dedicado a estudiar el fenómeno cristiano. ¿Cómo es posible que la iglesia cristiana creciera y para 300 años después se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano? Eso es algo asombroso. Para empezar, porque ellos no usaron
ejército. Los cristianos no se convirtieron en la religión principal del Imperio Romano porque un emperador llegó y conquistó Roma. No, la historia es totalmente diferente. Entonces la iglesia misma tiene un buen argumento sobre su existencia históricamente. Pero la iglesia misma se sostiene desde las primeras generaciones en la certeza de que Jesús resucitó. Como dice Pablo, si no es así, solamente somos alguien que está creyendo en una farsa y somos de entre todos los hombres, de entre todas las personas, los más dignos de lástima. Un psicólogo inconverso decía, no sé qué es más difícil creer, que Jesús resucitó en verdad o que sus seguidores lo inventaron. Y él no es cristiano, este psicólogo no es cristiano, pero él estaba reflexionando acerca de la historia de la resurrección y él decía, no sé qué es más difícil de creer, que Jesús resucitó en verdad o que sus seguidores lo inventaron. Otro profesor, que sí es cristiano, Tom Wright, él escribió un libro llamado La resurrección del Hijo de Dios. Si pueden buscar ese libro, lo recomiendo mucho. Es grande, pero si se animan a leerlo, pues es un libro grande acerca de la resurrección de Jesús, sus relatos, sus evidencias y todo su significado incluso. Y cuando lo envió a un amigo inconverso, envió este libro para que lo revisara uno de sus amigos, que no era cristiano y no lo es, su respuesta de este amigo fue, sí, das muy buenos consejos y argumentos y tienes un buen caso para la resurrección de Jesús, pero simplemente no quiero creerlo. Algunos dicen simplemente quiero que haya otra posibilidad, cualquier otra cosa que no sea la resurrección. Es un poco interesante, tal vez podemos preguntarnos de por qué sea eso. De nuevo, si Jesús no resucitó, el cristianismo es una gran farsa. Pero si Jesús en verdad resucitó, entonces el mundo ha presenciado un evento que lo pondrá de cabeza. Y hay buenas razones para creer que en verdad Jesús resucitó. Y no se trata de inteligencia, como si solo gente supersticiosa creyera en un evento tan fantástico. Al final se trata de una decisión, como este amigo de este profesor que le envió este libro y dijo, sí, tienes buenos argumentos, simplemente no quiero creerlo. Creer o no, creer en la evidencia, esa es la decisión. Pasamos al siguiente punto, la última pieza del rompecabezas. Eso es la resurrección. Vimos en el primer punto que sucedió un primer domingo en la mañana, es un primer día de la semana, en la mañana, como nos dice Juan, al rayar el alba, cuando el sol apenas estaba saliendo. Ahora vamos a ver acerca de la última pieza del rompecabezas, porque la resurrección es parte de un contexto. Viene como parte de una historia, no es solamente un evento que sucedió como si fuera... Bueno, realmente ningún evento en la historia está aislado, aun si pensáramos en la bomba atómica, en algo tan repentino como un tsunami. Probablemente un tsunami podríamos decir que no tiene contexto histórico, porque simplemente sucede. La resurrección de Jesús no fue un tsunami, la resurrección de Jesús fue algo totalmente diferente. Y acá tenemos una cita que es muy interesante. También es de este profesor, Tom Wright, y él dice, la resurrección es imposible para un epicúreo, indeseable para un platonista, innecesaria para un deísta, insignificante para un panteísta y aterradora para un emperador. Pertenece al mundo formado por templo, Shabbat e imagodeísmo del mundo judío. El mundo judío. Entonces esta es la cita, vamos a ver más o menos, va a quedarse en pantalla para que nosotros podamos pensar en ella. De acuerdo con esta cita, debemos colocar la resurrección en el contexto correcto. En el contexto epicúreo, esta es una filosofía muy popular actualmente, el cielo y la tierra, o los dioses y la humanidad, están separados por lo que algunos filósofos la han llamado la horrenda brecha entre el cielo y la tierra. Que nos deja solos y nos deja como simplemente resultados de la casualidad o aleatoriamente de un proceso de átomos que chocaron unos con otros y milagrosamente dieron vida. Ese es un pensamiento epicúreo, no solamente lo que llamaríamos entre comillas científico, es ideológico más que científico. Así que cuando morimos, para un epicúreo no hay nada más allá, esta vida es todo lo que existe. Así que
Es imposible la resurrección para un epicúreo. Es indeseable para un platonista, porque en el contexto platonista las almas pertenecen a un lugar inmaterial y ahora están encerradas en el cuerpo, por lo que la muerte es más una liberación. Así que nadie querría volver a este cuerpo. Por eso es que es indeseable para un platonista la resurrección. Es innecesaria para un deísta. Porque en el contexto deísta tal vez exista un Dios, pero él no interviene mucho en el mundo, así que no interviene en el cuerpo de Jesús y no sabemos qué sucederá al morir, así que realmente no importa. En el contexto panteísta, todo es divino, todo el mundo es divino, y la muerte del cuerpo es aparente porque siempre estamos unidos a lo divino. Así que es insignificante. Si Jesús resucitó o no resucitó, o si cualquiera de nosotros resucita o no resucita, es insignificante, porque todo es Dios. Y finalmente, para un aterrador, es aterradora la resurrección, porque si sus súbditos creen en la resurrección, no puede amenazarlos con la muerte, y su poder opresor se encuentra en riesgo. Pero, en el mundo judío, en el contexto judío, que está formado por templo, Shabbat e imagodeísmo, la resurrección es la forma en que el Dios creador hace justicia en su mundo. De nuevo, la resurrección es la forma en la que el Dios creador hace justicia en su mundo. En este contexto, el cielo y la tierra no están separados, como dice Epicúreo, pero tampoco son lo mismo, como diría el panteísmo, sino que son distintas realidades diseñadas para entrelazarse, para vivir juntas. Eso es lo que, de hecho, Pablo habla en Efesios. Cuando habla del matrimonio, dice que es una forma de hablar de Cristo y la iglesia, del cielo y la tierra, y del hombre y la mujer. Son creados para entrelazarse y unirse. Esto sucede en el templo. Es el lugar donde el cielo y la tierra se unen, donde Dios habita con los hombres. También en Génesis 2, 1 al 3, vemos que el estado ideal de la creación es el reposo del séptimo día. Después de 6 días de creación, hay un séptimo día de reposo, donde Dios habita en la tierra misma, Él llena toda la creación. Ahí se usa la palabra reposo, pero tal cual es asentarse. Es como un rey que se sienta en un trono y está en el trono. Y entonces el estado ideal de la creación es el reposo del séptimo día. Por cierto, en los otros días se menciona la frase y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, pero en el séptimo día no se menciona eso. De alguna manera el autor nos está dando a entender que el reposo del séptimo día está diseñado a ser eterno. Tal vez ahora no lo vemos así, pero esa es la promesa del Shabbat. Por eso los judíos guardaban un día a la semana, porque ellos anticipaban la era venidera de reposo divino. Y el Shabbat es al tiempo lo que el templo es al espacio. Un profesor una vez la llamó una catedral en el tiempo. Eso es el Shabbat, una catedral en el tiempo. Finalmente, entonces ya tenemos que el mundo judío está designado por el templo, donde aprendemos, los templos son para recordar que el cielo y la tierra en realidad están diseñados para entrelazarse. Aún no es así del todo, la tierra todavía está sujeta y esta vida todavía está sujeta a sufrimiento y a muerte. Entonces todavía no es cierto, pero el templo es un símbolo de que eso sucederá. Es una anticipación de la unión de cielo y tierra. El Shabbat, el descanso del séptimo día o de un día a la semana, representa la anticipación de la era venidera en la que habrá reposo divino, justicia, paz, felicidad. Y finalmente tenemos la tercera, el imagodeísmo. Dios hizo criaturas que sirvieran de intermediarios entre cielo y tierra, y entre la era presente y la era venidera, que son los humanos. Dios creó a los humanos con espíritu y cuerpo, como sus representantes, o en otras palabras, a su imagen, de donde sale la expresión en latín imago Dei o imago Deo. Y a lo que nosotros llamamos imagodeísmo es la creencia de que esta es la vocación del ser humano, diferente a las perspectivas epicúreas o platonistas. La epicurea dice que el ser humano solo es el resultado del movimiento aleatorio de los átomos, mientras que el platonismo dice que el ser humano en sí es un alma atrapada y el cuerpo es una indeseable prisión. Entonces no es así. El imagodeísmo, la Biblia, que nosotros llamaríamos con una teoría imagodeísta, nos dice que no, que el cuerpo es bueno, que la materia es buena porque Dios la creó y que tampoco somos solo materia, que somos criaturas sobre las cuales Dios ha soplado su aliento.
soplado su espíritu y nos ha dado vida. Entonces somos criaturas materiales y espirituales, diseñadas para ser criaturas materiales y espirituales y diseñadas para ser intermediarios en los templos, representando la unión del cielo y la tierra, y para celebrar o guardar el Shabbat, o un día a la semana dedicarlo a Dios, en todo caso, para recordar la era venidera que está llegando y que, de acuerdo con los evangelios, todo esto llega con Jesús. Porque si nos ponemos en el contexto judío y leemos la historia de Jesús, vemos que Él es la unión de todos estos temas. Él es la verdadera imagen de Dios, el verdadero portador de Imago Dei. Él es el verdadero templo. Si ustedes buscan en Juan capítulo 2, Él entra al templo y dice, empieza a levantar las mesas, a alejar a los que estaban vendiendo y comprando, y le preguntan los líderes, bueno, ¿qué señal nos das? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué intentas hacer? Y Él dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y Juan hace una nota y dice, bueno, Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó, sus discípulos creyeron en estas palabras que había dicho. Es lo que nos dice Juan en el capítulo 2. Entonces, Jesús es el verdadero templo. Al templo tú ibas para ser declarado sano, para que tus pecados fueran perdonados. Jesús va a las sinagogas, va en las calles y sana a las personas y perdona sus pecados. Él es el templo verdadero. Y también Él ofrece el verdadero Shabbat. En Mateo, capítulo 11, me parece, 11:22 o 22:11, lo encuentro. Sí, es el 11, capítulo 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Él promete descanso, un verdadero Shabbat. Y hay muchas otras referencias. Ahorita solamente estoy dando ejemplos, pero hay referencias. Él es la verdadera imagen de Dios, el verdadero templo, y Él ofrece un verdadero reposo, simbolizado por el Shabbat. Los anteriores eran símbolos que anticipaban la realidad, y la realidad es Jesús mismo. Pero para ofrecer esta realidad, el Dios creador tuvo que lidiar con los obstáculos de la muerte y el pecado que mantenían cielo y tierra separados, y que gobiernan la era presente de maldad. Así que Jesús cargó sobre sí mismo la muerte y el pecado, y dejó que hicieran lo peor que pudieran en él. Pero Dios lo levantó de la muerte, para que no haya más obstáculos a las realidades simbolizadas en el templo, Shabbat y el Imago Dei. Recuerden, nuestro tema es acerca de este nuevo tipo de conocimiento, de que la teología cristiana es un nuevo tipo de conocimiento y tiene la resurrección de Jesús en el centro de todo. Ya vimos históricamente que es importante creer que la resurrección de Jesús realmente sucedió en la historia, en un día específico. Ahora nosotros podemos pensar en su implicación, en su contexto, porque no fue un tsunami, no surgió de la nada. Es parte de la historia del Dios creador haciendo justicia en su mundo. No tiene sentido en una imagen platonista de almas que están atrapadas en el cuerpo y un día serán liberadas para ir al mundo inmaterial del cielo. Tampoco es epicureísmo que dice, bueno, al final no hay nada que temer porque no hay nada realmente. Así que solamente somos átomos estrellándose unos contra otros. Tampoco el panteísmo que dice que todo es Dios. Nada de eso encaja, solamente en el mundo judío, y por eso era tan importante que Jesús fuera el cumplimiento de las Escrituras, que es lo que dice Pablo, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y se levantó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Dios tenía que intervenir en el cuerpo físico de Jesús y derrotar a la muerte en el cuerpo físico de Jesús. Y lo que Dios hizo por Jesús ese día, lo hará de nuevo por todo su pueblo al final de los tiempos. Ahora vamos a nuestro siguiente punto, que es la epistemología de resurrección. Vamos a pensar entonces, vamos a pensar entonces ahora en cómo se conectan la teología y la resurrección. Como Pablo explicó, si Jesús no ha resucitado, el cristianismo es una gran farsa. Pero si creemos que Jesús en verdad resucitó, ¿qué crees que podría significar esto?
¿Qué crees que la resurrección nos puede ayudar a aprender acerca del mundo, de la creación? ¿Qué podemos aprender sobre la humanidad? ¿Qué podemos aprender sobre Dios y su amor por la creación? ¿Qué podemos aprender sobre el deseo de Dios de unir cielo y tierra? Probablemente que es posible. ¿Qué podemos aprender sobre la promesa de un futuro mejor, sin sufrimiento? Probablemente también es posible. Si Jesús resucitó, todo es posible. ¿Qué podemos aprender si los imperios opresores del mundo ya han perdido su mejor arma? ¿Qué podemos aprender sobre el pecado y su derrota? Y Pablo expresa todo esto que acabo de preguntar y todas estas reflexiones muy bien en Romanos 8. Romanos 8 del 31 al 39, que dice: Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús realmente resucitó, todo esto que acabo de leer es verdad. Y aquí llegamos a lo que los filósofos llaman epistemología. Es una palabra larga. ¿Qué significa epistemología? Bueno, de acuerdo con un diccionario en español de Oxford, dice que es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Esa es la parte importante. La epistemología es el estudio del conocimiento humano en todas sus diferentes facetas. El conocimiento. Entonces dijimos que la resurrección abre una nueva puerta para un nuevo tipo de conocimiento. Para Pablo, el conocimiento está en el amor, no como en un sentimiento romántico, subjetivo y poco confiable, sino el verdadero amor de Dios, el amor que Dios tiene por su creación y por sus humanos. Ahora pensemos en ese versículo tan famoso, Juan 3:16. No dudo que no lo hayan escuchado, pero recuerden qué es lo que dice. Porque tanto o de tal manera amó Dios, amó es la palabra clave, amó Dios al mundo, a todo el mundo, su creación, con humanos incluidos, que Él dio a su Hijo. Para que todo aquel que ponga su fe, que le dé su confianza y su lealtad, no se pierda, sino que tenga la vida eterna, que es la vida de la era venidera, la vida del gran Shabbat, la vida del cielo y la tierra unidos. Entonces, esto lo podemos ver bien en Juan 3:16 o en 1 Corintios 13. Vamos a leer 1 Corintios 13, espero que tengas tu Biblia cerca y busca conmigo 1 Corintios 13. No es muy grande el capítulo, así que lo vamos a leer, pero piensa en esto. Piensa en estos 3 puntos principales. Conocimiento, porque estamos hablando de un nuevo tipo de conocimiento. Resurrección, porque es la puerta a este nuevo tipo de conocimiento. Y amor, porque el amor es la mayor forma de conocimiento, la mejor forma de conocimiento. El verdadero amor es la forma máxima del conocimiento. Entonces, teniendo estas 3 ideas en mente, amor, conocimiento y resurrección, vamos a leer este capítulo que en mi Biblia está titulado La excelencia del amor. Capítulo 13, 1 Corintios 13. Dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor,
de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay profecía, se acabará. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Esto es muy importante. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Wow, este es un capítulo asombroso, teniendo en cuenta todo esto. Especialmente los últimos versículos nos dan como este tipo de conclusión acerca de esta llamada epistemología de la resurrección. Si Jesús resucitó, Dios ha mostrado un verdadero amor por su creación y por sus humanos y por Jesús mismo. Él amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo para que viniera a salvarnos, y eso implicaba su muerte y resurrección en especial. Si Jesús resucitó, tenemos asegurado un momento en la historia, cuando llegue la historia a su culminación, en que, como dice aquí, aunque ahora conocemos en parte, entonces conoceremos plenamente. Y así como hemos sido conocidos. Gálatas también habla de eso. En Gálatas, Pablo les dice a los Gálatas, ustedes ahora han llegado a conocer a Dios. Perdón, ahora Dios los conoce a ustedes. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? El tipo de conocimiento es el amor. Es todo lo que acaba de describir en los versículos anteriores. Es paciencia, es bondad, es no tener envidia, es no ser jactancioso. Cuando quitamos todas esas cosas que obscurecen el conocimiento, podemos conocer personal y verdaderamente a Dios y el uno al otro y la creación. No hay límites para el conocimiento que podemos obtener con verdadero amor. No con sentimentalismo, no con afecto, con verdadero amor. El amor que resucitó a Jesús de los muertos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De nuevo, es central, súper importante, porque el amor es la mayor forma de conocimiento. Vamos a nuestra conclusión. La evidencia apunta que la resurrección de Jesús en verdad sucedió, y uno debe decidir si creer o no esa evidencia. Pero si decidimos creer, podemos contemplar en la resurrección el gran amor de Dios por su creación, que no la ha dejado en manos del pecado y la muerte, sino que cumplió la realidad del templo y el Shabbat en el cuerpo físico del humano Jesús. Cuando ponemos ese evento en el centro de nuestra mente, vemos el mundo de un modo diferente. A partir de aquí, necesitamos continuar nuestra tarea de hacer teología, con un fundamento firme en una tumba vacía. Vamos a concluir con esto. Ustedes pueden ver en sus notas las preguntas de reflexión y esa va a ser la tarea, que ustedes puedan leer las preguntas de reflexión y enviarme sus respuestas. Puede ser por mensaje privado. Espero sus respuestas durante esta semana antes de que tengamos la siguiente clase. Yo les voy a hacer el favor de recordarles también y van a estar ahí. Entonces, pues a partir de aquí vamos a continuar nuestro recorrido en esta introducción a la teología cristiana. Recuerden nuestra definición. Es la reflexión en la Escritura a través o mediante, y también produce comunión, oración, adoración, con la resurrección de Jesús en el centro. La ventaja de que tengas este video es que lo vas a poder reproducir más de una vez, o vas a poder ponerle pausa, o vas a poder... eso va a ser una ventaja porque realmente es mucha información y sería bonito poder tener toda una serie acerca de la resurrección. Tal vez hablar más sobre las evidencias y más sobre el significado y otros pasajes que tal vez no pude mencionar ahorita.
Pero va a ser una ventaja. Si tienes cualquier duda, me puedes mandar mensaje, claro. Pero a partir de aquí, ya que tenemos la resurrección, tenemos que poner eso en el centro de nuestra mente. Va a tomar tiempo, tienes que adaptarte porque tal vez no lo habías considerado tanto o tal vez había otras cosas que creías que era el centro de la teología cristiana, tal vez otra idea y tal vez muy buena. Pero si ponemos la resurrección de Jesús en el centro, wow, no hay límites para aquello que podemos descubrir acerca de Dios, para cómo puede transformar nuestra vida. Así que, de hecho, la última pregunta de no, la segunda pregunta de reflexión dice, ¿estás dispuesto a poner ese evento en el centro de tu mente y ver cómo transforma tu forma de ver el mundo? Es muy importante que pienses en eso. Como dije, las preguntas de reflexión van a quedar de tarea, están en las notas que les envío con este video. Cualquier cosa pueden preguntarme. Esperemos en Dios que podamos tener la siguiente clase de forma normal y si no, pues al menos ya tenemos otro recurso con este video. Pero bueno, eso es todo. Qué bueno que pudieron verlo y nos estamos viendo en la siguiente clase.